Bueno, una santa tarde en la gracia de Dios. La paz de nuestro Señor esté con cada corazón que está viviendo estas charlas. Hemos recibido mensajes muy bonitos y muy profundos de lo que estas charlas están haciendo en todos ustedes. Sean dóciles en las manos del Señor. Vea, yo les aseguro que no se arrepienten. De eso se trata ir a la carpintería del humilde de Nazaret, del carpintero de Nazaret, disponer nuestro corazón. Así es que se hace, dejarnos revisar. Entonces pidámosle al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle al Espíritu Santo ahí en lo secreto de nuestro corazón, que venga y sondee nuestra vida, revise y escudriñe lo más profundo de nuestro corazón. Nos diga qué podemos hacer mejor, en qué estamos fallando, cuáles son las impurezas de nuestra alma, cuáles son esos vicios que vamos a contemplar, nos hacen tanto daño en el alma y nos facultan para herir a los demás, que es lo más delicado, lo más triste. A ti, Santísima Virgen María y San José, les pedimos que nos acompañen para que el Espíritu Santo pueda hacer su obra. Enséñennos cómo ser dóciles, cómo ser humildes y mansos, a ejemplo de Jesús. Ustedes educaron a Jesús, hubo mucha virtud en su hogar. Por eso nuestro Señor, verdadero Dios y verdadero hombre, dio esos frutos copiosos de resurrección, de salvación, de caridad, de perfección, gracias también a su colaboración de amor. Asimismo disponemos nuestra vida, nuestro corazón y nuestro proyecto de vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿en qué parte de la formación estamos y de la preparación para la consagración a San José? Estamos en esa parte importante donde estamos revisando las heridas que nos imposibilitan para ir a ese encuentro con nuestros sueños, con el sueño que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Todavía no hemos definido eso que acabamos de decir, esos sueños, porque a medida de estas charlas cada uno va a ir con la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo, como tengo plena certeza de que sucederá. Cada uno va a ir discerniendo realmente cuáles son sus sueños, esas cosas que están por allá profundas en el corazón y esas cosas que finalmente pues sí necesito, porque muchas cosas el mundo nos miente y nos dice tus sueños no sé qué y finalmente no eran sueños, eran puros caprichos. Entonces ahí el Señor también va a ir haciendo una obra, por eso esa parte la vamos a dejar al último lugar, cuando vayamos a formular el proyecto de vida. Bueno, estamos revisando las heridas del alma y el alma hablábamos el video anterior, el día de ayer, que tiene como 3 puertas, el entendimiento, la voluntad y la memoria. Brevemente lo volvemos a describir para que se nos vaya interiorizando en el corazón. El entendimiento es esa capacidad que tiene mi mente para buscar la verdad. Así lo describe Santo Tomás de Aquino. Y la voluntad está alojada en el corazón, es esa capacidad de lo que entendí, ir por ello, o sea, ponerlo en obra. Asimismo, poner en obra o poner por obra esa intención o ese pensamiento que sé que es correcto ya, me va a llevar a tener una incidencia en mi memoria, porque eso, el hábito constante, bueno o malo, genera como una huella en la memoria. El hábito bueno se llama virtud, el hábito malo se llama vicio. Dicen los que estudian pues el cerebro, que al médico también lo hizo Dios, dicen que cuando uno practica una virtud por 21 días, eso ya se vuelve hábito. Practicarla constantemente de manera consciente y disponiendo el corazón, la vida, el pensamiento y la obra, va a permitir entonces que esa obra se vuelva un hábito bueno que se llama virtud. Bueno, pero ¿qué es una virtud? ¿Cierto? La virtud es mi disposición para obrar el bien. Eso podríamos llamar como virtud.
En ese mismo contexto, los vicios son la capacidad de mi alma de obrar el mal. Por eso estamos revisando cómo está nuestra vida en términos de vicios, o sea, nuestra capacidad para obrar el mal u obrar el bien, términos de virtudes contrarias a los pecados capitales. Los pecados capitales, recordemos que son 7: soberbia, avaricia, lujuria, envidia, ira, gula y pereza, ¿cierto? Son 7. El día de ayer, en el video anterior, revisábamos los primeros 4. La soberbia, como esa puerta facultada de apertura, es decir, la puerta de entrada para los demás, para los otros 6 vicios o pecados capitales. Eso describíamos ayer. Cómo la soberbia nos deforma la mirada, nos permite esa comunicación con un espíritu de mentira, de engaño. Eso es lo que hace. Un espíritu de engaño y de mentira posiciona nuestra alma en un lugar incorrecto. Entonces, miente al entendimiento para que la voluntad haga entonces lo que esa mentira nos está diciendo, nos está aconsejando. Vamos entonces a seguir con los otros 3 pecados capitales que nos faltan. Vamos a recordar los anteriores. Veíamos cómo la soberbia es como contraria a toda humildad. La soberbia hace su propia voluntad, pero la humildad hace la voluntad de Dios. Es muy frecuente uno escuchar personas que van diciendo como, es que el Señor me dijo esto, y uno dice, ¿y cómo habrá hecho? Porque es una persona de pronto de pocos sacramentos. Y si Cristo nos dejó los sacramentos como esa institución santa, esa comunicación directa con el alma para llenarla, y es una persona que no frecuenta los sacramentos, entonces uno diría, como San Pablo, por sus frutos los conoceréis. Pues uno verle a una persona una vida sacramental viva y rica, le va a permitir tener confianza en esa persona que está diciendo que está aconsejando algo, o que está diciendo que Dios le dijo algo, ¿cierto? Es un criterio de discernimiento que vamos a ir compartiendo como muchos otros. Asimismo, entonces la soberbia nos miente en cuanto a la avaricia y nos deforma la capacidad para ser generosos, que es la virtud contraria a la avaricia. La virtud contraria a la lujuria es la castidad o la pureza. La soberbia también nos miente para que seamos impuros, para que seamos lujuriosos, para que no seamos castos. Recuerden además que la castidad es un fruto del Espíritu Santo. Como se van a poder dar cuenta, cada fruto del Espíritu Santo va ligado a las virtudes contrarias a los pecados capitales, y es apenas natural, ¿cierto? Asimismo, la envidia tiene como virtud contraria la caridad, y ahí llevamos 4 pecados capitales. Vamos a ver los vicios ligados a los otros 3 pecados capitales en este video, en este encuentro. Bueno, ese pecado capital, por ejemplo, de la ira, tiene una virtud contraria que es la paciencia. Y para describir la ira o ese pecado capital o ese vicio o ese círculo vicioso, ¿cierto? Vamos a ver qué es la paciencia. La paciencia es esa facultad del alma de esperar en calma, sosegada, tranquila. Y está muy ligada a esa necesidad del alma de confiar. Solo es paciente quien ha aprendido a confiar. Y ahí aparece nuestro hermoso San José. Como él nos enseña un camino de paciencia, que es a la vez un camino de confianza en el plan de Dios, confianza en la voluntad de Dios. Pongámonos a pensar solo esto. Toda paciencia tiene su raíz en la confianza. Lo mismo, toda impaciencia tiene su raíz en la desconfianza.
Estamos en un mundo que nos enseña la inmediatez. Estamos en la era de lo inmediato. Nunca antes había sido tan fácil tener acceso a lo que queremos. Nunca antes habíamos tenido acceso no solo a las cosas que nos hacen bien, sino a las cosas que nos hacen mal. Nunca antes habíamos tenido el alma tan expuesta, desde la creación del mundo hasta ahora. Ahora parece como que un complot se ha armado en contra de todos los hijos de Dios. Y así es como lo veo, porque me parece muy violento que yo simplemente con tomar mi celular pueda verme todas las series que yo quiera sin parar. O sea, no hay límites, ya no hay límites. Nos están educando en la impaciencia y eso tiene un objetivo, y es porque nos quieren viciosos, nos quieren dependientes, no nos quieren sobrios, no, nos quieren embriagados en todo momento de más y más y más. Y al no tenerlo, desde muy niños nos están educando de esa manera. Con el acceso a tecnología en los niños, lo que propiciamos desde temprana edad, ¿saben qué es? La ira, la impaciencia, la intolerancia. Esos niños que son rebeldes, ellos finalmente no tienen la culpa, son víctimas de ese afán del mundo, de meterles y meterles como cosas, como de mantenerlos entretenidos. Y yo veo la ira también muy ligada al entretenimiento, porque si ustedes se dan cuenta, estamos en un mundo donde el entretenimiento lo es todo. O sea, ocupa gran parte de la vida de las personas con redes sociales. Ocupa gran parte con entretenimiento, por ejemplo, el cine, los viajes. Ahora, o sea, con la globalización hemos visto lo increíble que es, o sea, lo fácil que es, por ejemplo, yo desplazarme hasta otro país, ¿cierto? Cada vez vuelos más baratos, cada vez como esa dependencia al viaje. Y yo no estoy diciendo que viajar sea malo, ni más faltaba. De hecho, yo también lo hago en casos muy puntuales, obviamente, muy breve y tampoco pues en cosas demasiado lujosas, sino, o sea, cómo ordenar las cosas. Hay gente que vive solamente para trabajar y llenar las tarjetas de crédito y vive para pagar esas tarjetas de crédito. Porque me gasté el dinero en viajes, porque me gasté el dinero en miles de cosas y luego los va a ver uno en su proyecto de vida, en ese conjunto y uno dice, qué caos. Y la persona entonces luego entra en depresión, me quiero morir, no tengo con qué pagar, ahí sí peguémonos de San José, que San José me ayude a pagar las deudas. Pues lo que va a hacer San José es esto, para que lo vayamos sabiendo de una vez, porque él no es un papá alcahueta, es un papá que ordena las prioridades en el orden de la gracia. ¿Y el orden de la gracia qué es? Primero educarte el alma. Si no, te paga las deudas y vuelve, y te metes en deudas y vuelve y te paga las deudas, hasta que no hay un propósito verdadero de cambio, pues San José no obra. Muchas personas que nos han llegado con la treintena de San José, hago pues como este pequeño paréntesis, porque nosotros tenemos mucha fe en esta treintena, y quien quiera pedirle algo a San José, yo lo reto a que le haga una treintena. Eso sí, se tiene que someter a las condiciones de San José y él le va a ir guiando un paso a paso el alma. Esa treintena de San José es poderosísima para consagrados y para no consagrados, pero cuando uno se consagra a él, eso es como tener una chequera en blanco que él la firma. Vea, lo que necesite, pídaselo porque se lo da. Usted ya lo adoptó como padre espiritual y él eso se lo toma muy en serio. Si ustedes no se están tomando en serio esta consagración, San José sí. Y él se va a consagrar a ustedes con todo y Virgen María y Niño Jesús, porque él no está solo. No obstante, entonces quiero hacer como esa aclaración, porque yo les he dicho cuando vamos a empezar una treintena, yo vea, vamos a purificar la intención, vamos, y todo el que no reciba lo que le está pidiendo a San José me escribe, a ver qué fue lo que pasó. Pero ¿por qué hacemos esta aclaración y por qué los invitamos a que escriban? Para que juntos discernamos. Realmente yo sí tengo propósito de cambio, porque vea, lo que les estoy diciendo es así. Se vea multitudes, como la gente se endeuda en cosas que no tiene que endeudarse. Y luego están penando para mercar, para pagar unos servicios. Y luego están penando para darle educación a los hijos. Y eso es cuando yo digo, qué tristeza. Toda la pérdida de tiempo en la que se traduce todo el trabajo que tengo que invertir
porque me voy a pasear 5 o 6 veces en el año, porque me voy a rumbear cada 8 días a gastarme 200 y 300.000 pesos en cada salida. Dinero que no tengo, que saco de una tarjeta de crédito, pero ¿en qué estamos? Contextualizándonos, en la era de la impaciencia. La impaciencia es quien gesta esa ira. O dígame, ¿qué puede tener en el corazón una persona que en todo momento está impaciente, que no sabe esperar? Una persona que no sabe hacer esa pausa. ¿Qué estoy haciendo con mi dinero? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? Porque finalmente el tiempo de trabajo se traduce en eso, en tiempo de vida. Y teníamos unos sueños y cuando venimos a darnos cuenta pasamos 10 años sumidos en una rueda que no para. En una rueda que no para, un banco que me llama, me ofrece un dinero, otro que me llama, otro que me ofrece más dinero, y cuando vengo a darme cuenta estoy envuelta en una cantidad de cosas y finalmente terminamos perdiendo. Yo he conocido casos en esta comunidad de gente que ha perdido su trabajo por ir tras esa vuelta de la impaciencia, que ha perdido su familia, que ha perdido sus bienes materiales, que ha perdido su casa y con esto ha perdido su dignidad. Y aquí es donde entra San José, porque si San José va a ser nuestro papá espiritual, quien nos va a enseñar la confianza en el Padre eterno, como lo hizo con Jesús, si lo miramos muy con esa lupa, muy con ese ojo clínico, eso es lo que está pasando. San José nos quiere enseñar la confianza en el Padre celestial. Y estamos citando el tema del dinero por no tocar uno de tantos, sino aquí pues tendríamos charlas de 2 horas cada encuentro y tampoco pues es la idea, ¿cierto? Sino ir como esbozando. Y en el corazón el Señor a cada alma, estoy segura, que le va a ir hablando y le va a decir, oye, tú necesitas dejarte pulir en esto. ¿Y cuál es esa virtud que necesitas para contrarrestar esa ira? La paciencia. Como hay mujeres que ya no tienen paciencia para educar a sus hijos, sino ira, porque viven en un mundo rápido, donde ya, donde no paran, están sumidas cada vez más en una rueda que no para de consumismo, un absurdo. Perder el tiempo uno de sus hijos para dedicárselo, por ejemplo, al trabajo sin necesidad. Y esto es una invitación que San José me pone en el corazón en este momento que la diga en público. Y es, cada uno revise su vida a la luz de lo que San José quiere hacer. Y si el problema aquí es de dignidad, como es el caso de muchos de nosotros, pues actuemos como si así fuera. ¿Qué quiere hacer San José? Dignificarnos. Dejemos que nos ayude, ¿cierto? Y en los casos de que ya no haya remedio y ya estemos pagando esos platos rotos que ya, consecuencias de cosas pasadas, listo. Amén, Señor, lo acepto con amor, que se haga tu voluntad. Listo, que suceda lo que tenga que pasar, pero no te olvides de mí, ten misericordia. Bueno, esa ira se contrarresta con toda paciencia. La ira, entonces, es ese estar enojado en todo momento. Es ese estar como irritable, estar molesto, que no me pueden decir nada. Hay que revisar cuál es la fuente de esa ira. ¿Será que es una fuente en un vicio que tengo oculto? En ese consumismo, ¿será que me da mucha rabia porque los demás pueden ir a unos lugares que yo no? Que tenga que ver con la envidia. ¿Será quizá en ese mundo que no para, esa impaciencia, esa era de la inmediatez en la que nos encontramos, que abre paso al otro pecado capital que vamos a ver, que es la gula? La gula y la pereza están muy relacionados, y no solo entre ellos, sino también con la ira. Y ya vamos a ver por qué. La gula es ese placer desordenado hacia los alimentos. Y no solo hacia los alimentos, sino el placer en sí mismo de comer. Es decir, si yo ya estoy saciada, ¿qué necesidad tengo de comer más? Eso es gula. Es un vicio de mi alma. Si yo ya descansé, ¿qué necesidad tengo de descansar más? Eso es pereza.
es un abuso en el descanso. Y toda alma perezosa es oficina del demonio. Es oficina de primera plana. Mejor dicho, toda alma perezosa le tiene al demonio un escritorio donde él se sienta a trabajar en uno. Esa es la oficina del demonio, la pereza. Si lo vemos muy de cerca, entonces la pereza, ¿qué relación tiene con la soberbia? Si la soberbia es yo hacer mi voluntad y la humildad es hacer la voluntad de Dios, toda alma perezosa está eligiendo que quiere descansar más de lo que necesita. En lugar de ser productivo y diligente, la pereza se contrarresta con diligencia. En lugar de ser productivo y diligente, elige ser perezoso, incluso cuando esto va en detrimento de su propio proyecto de vida, de su propia necesidad de dignificarse, de la propia necesidad de la familia de crecer en virtud, en educación, en economía, de crecer en servicio. Un alma perezosa, ustedes se imaginan que va a tener donación al servicio, que va a ser un alma llena de caridad. Un alma perezosa es egoísta, no piensa sino en sí misma y está diciendo, yo quiero y necesito esto. Lo mismo una persona golosa, está diciendo, yo quiero y necesito, porque ese necesitar no es ninguna necesidad, comer más, en lugar de pensar en los que no tienen que comer. Ustedes se preguntan de pronto, ¿qué pasaría si en nuestra vida ordenáramos todo según lo que Dios está esperando? Vea, yo les aseguro, del cielo se abriría así, a torrentes, bendiciones sobrenaturales y naturales para nosotros, para nuestra vida, porque el Señor está viendo que su Hijo se está esforzando en ser virtuoso. Y yo no digo que muchos cambios van a suceder de la noche a la mañana y todos de golpe. Ojalá, eso es una gracia que hay que pedir. Pero ¿saben una manera de ustedes ir trabajando estas cosas? Por ejemplo, el hecho de sentarse a ver estas charlas ya les va educando la voluntad y la va inclinando hacia Dios. El hecho de sentarse a hacer un rosario de San José, hacer la devoción a San José que dura 30 minutos, de hacer una lectura espiritual, ya les va educando el corazón, va diciendo, voy a quitar este tiempo al ocio para dedicárselo al Señor. Y eso tiene un mérito para el alma. Por eso en esta consagración todo está como pensado por San José para que vayamos creciendo y creciendo y creciendo en virtud. Pero nos falta disponernos, nos falta hacerlo con esa disposición de corazón. Todas estas reflexiones que hemos hecho alrededor de los pecados capitales la vamos a concluir, entonces ya pasamos por todos, vamos a profundizar un poquitico más en la gula para ver esas personas que tienen adicciones a sustancias alucinógenas o adicciones al alcohol o a un cigarrillo. Vamos a profundizar en eso y ahí finalizaríamos con esas causas de las heridas en el alma. Bueno, como ya les había mencionado antes, yo soy ingeniera de producción, pues yo no trabajo en la rama de la salud, pero por este apostolado nos ha tocado formarnos un poquito más en cómo son esas conductas adictivas, porque finalmente estamos hablando de vicios. Y estas mismas conductas adictivas aplican para todos los pecados capitales, pero la vamos a ejemplificar en esos vicios que dependen de sustancias. En el caso del cigarrillo, la nicotina, esa dependencia a la nicotina. En el caso del alcohol, esa dependencia a estar embriagado, ¿cierto? Y en el caso de las sustancias alucinógenas, esa dependencia del organismo para estar en constante como necesidad de esa sustancia. Bueno, la forma como lo vamos a explicar es de la forma más sencilla que conozco. Siendo yo ingeniera de producción, aclaro, yo no soy de la salud, no soy psicóloga y no nada de eso. Pero solo que hay como información muy a la mano en la que podemos confiar, que sabemos que han creado personas que sí saben de los temas, ¿cierto? Entonces aquí solamente lo vamos a exponer para evidenciar cuál es esa huella y qué es lo que hacen los vicios en el alma. ¿Cómo funciona un vicio en el alma?
porque es como una similitud. Entonces, ustedes saben que una persona viciosa está enfermo. ¿Por qué decimos que está enfermo? Porque su cuerpo, su cerebro sobre todo, empieza a funcionar en función de una sustancia que necesita para sentirse bien. Vamos a mencionar solamente dos que son como las más comunes y las que más conozco. La dopamina y la serotonina. Estas son las las sustancias, sí, que tienen esa incidencia en el cerebro que están asociadas a la felicidad. Entonces, un drogadicto, ¿cómo experimenta la vida? Necesito esta sustancia alucinógena, necesito este marihuano o esta perico o lo que sea, pues yo casi no sé de esas cosas, pero esa sustancia la necesito porque mi cerebro depende de ella para sentirse feliz. Y ya las cosas que eran normales para él sentirse feliz, que era, por ejemplo, comerse un helado, estar con su familia, eso dispara los niveles de dopamina y serotonina en el organismo de forma natural. Estar con los hijos. Ustedes saben que tengo una bebé muy pequeña. Ay, yo estoy con esa niña. A mí se me desbarata el alma. Me derramo en amor. Y yo sé, o sea, yo lo asocio y yo digo, mi corazón como que se quiere explotar de la felicidad. Eso mismo siente un vicioso. Eso para que vayamos como comprendiendo cuáles son esas enfermedades que pueden permear nuestras familias desde muy temprana edad. Entonces, un vicioso asocia la felicidad a una sustancia. Esos niveles de dopamina y serotonina que son normales en el organismo, que se produzcan, por ejemplo, cuando uno come, cuando uno tiene una buena conversación, cuando uno está acompañado por sus seres queridos. Por ejemplo, en mi caso, cuando voy a la Eucaristía, vea, yo creo que mis niveles de serotonina se disparan, de dopamina se disparan, porque el Señor nos hace eso. Entonces, lo que hace el vicio en uno, la Eucaristía lo contrarresta. ¿De qué manera? Esa sustancia que mi cuerpo me está diciendo, porque el cerebro se deforma, no solamente esa soberbia espiritual, esa soberbia a nivel espiritual que me hace pensar que yo necesito ese vicio, hacer mi voluntad, decidir usar esto incluso en contra de mi salud para sentirme bien. Eso me dice la soberbia. Pero no solamente deforma la realidad en el pensamiento, sino también en el cerebro físico, porque ya mi cerebro depende de esa sustancia. El cerebro ya está dañado. ¿Quién lo puede sanar? El Señor. Yo aquí no le estoy diciendo que a punta de oración, porque debo ser responsable y decir, cada persona que tiene un proceso delicado, un proceso muy profundo, que su alma está tan herida, hay personas que necesitan ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, para que les nivelen a punta de medicamentos ese daño químico que hay en el cerebro, que se hizo con el abuso y el uso de sustancias psicoactivas o del licor o incluso de la pornografía o incluso del sexo o incluso de miles de situaciones, esa adicción a las compras, esa adicción a los viajes. Finalmente, esas adicciones están pensadas para dañarnos, para hacernos daño, ¿cierto? Pero no solamente un daño moral, sino un daño físico. Y nuestro cerebro, ya desprogramado para hacer el bien, empieza a pensar solo en función del mal. No todos los casos necesitan psicólogo, no todos los casos necesitan psiquiatra, pero yo estoy segura que todos los casos sí necesitan oración. Y en la medida que crezcamos en oración, el Señor va a ir dando las claras luces de lo que necesita nuestro corazón, si es una ayuda psiquiátrica, psicológica, y además lo que nos aconseja San José también es nunca fiarnos de nuestra propia opinión, someterlo a la opinión de otra persona. Lo que les hablábamos en uno de los videos anteriores del triple discernimiento. Mínimo 2 personas para que contigo sean 3. Esto nunca es un empate. ¿Cierto? Van a haber 2 personas que van a pensar una cosa, o otras 2, u otras 2. ¿Cierto? No obstante, entonces, finalizando con el tema de las adicciones, ese cerebro ya está incapacitado para obtener de las cosas normales que nos dotó el Señor,
Por ejemplo, estar con nuestros seres queridos, ir a la Eucaristía, estar con Dios, rezar un rosario. Vea, hablando de rosarios, yo he conocido varios adictos o exadictos, porque ellos ya tienen unas vidas completamente nuevas y ¿saben qué dicen ellos? Unas personas que eran viciosas, pero de una forma brutal. ¿Saben qué? Dicen esto: el rosario tiene el poder para destruir los vicios. Eso dicen ellos, imagínense. El rosario de la Santísima Virgen. Por eso los invitamos, en la medida que sea posible, evitar destinar el tiempo a cosas ociosas. Vea, el tiempo se agota, el tiempo se acaba. No sabemos cuándo vamos a caer en una cama enfermos, postrados. No sabemos hasta cuándo vayamos a estar con salud, con vida, con oportunidad para hacer el bien. Y si en lugar de ir destinando tanto tiempo al ocio, a la pereza, a las redes sociales, a la ira, al trabajo, vamos destinando tiempo a la oración, al recogimiento interior, vea, eso es un verdadero modelo según San José, porque él en todo estaba recogido interiormente. Tenemos mucho que aprender de él. San José es el patrono de la vida interior, por eso no es casualidad que nosotros estemos viendo todos estos temas tan profundos y de vida interior a la luz de San José. Finalmente, esa forma como actúa el cerebro bajo sustancias psicoactivas, bajo el alcohol, la nicotina, etc., es la forma como funciona nuestro cerebro cuando depende de uno de los vicios que hemos mencionado antes. Cuando depende, sobre todo, de querer hacer su voluntad, no la voluntad de Dios. Por eso esto debe volverse un objetivo número uno en nuestra vida. Si queremos ser plenamente felices, significa esto. Y aquí vamos vislumbrando el objetivo de todas estas charlas. Significa yo dejar de soñar solo para mí y empezar a preguntarle a Dios: ¿tú qué has soñado para mí? Tú que me conoces, que me creaste, ¿qué has soñado para mi alma, para mi vida? ¿Qué anhelas que yo viva? Esas heridas en el alma, finalmente, lo único que hacen es destruirnos la capacidad para decidir en el bien. Y eso es la libertad. La capacidad para elegir el bien, para elegir la virtud, para elegir lo que es más justo, lo que es verdadero, lo que me va a traer no solo felicidad ahora, sino en el futuro. Si ustedes se ponen a ver de frente y con detenimiento cada vicio, ¿saben qué significa cada vicio? Señor, yo desconfío de tu manera de hacerme feliz a mí y confío solo en mi propia opinión. Eso es muy soberbio. San José es modelo de humildad, porque miren, a pesar de que él era el padre de familia, él todo lo consultaba con la Virgen María. Él todo lo consultaba con su hijo Jesús. Iban y decidían juntos las cosas que había para hacer, en lo pequeño, esa vida íntima de familia, hasta en lo que iban a comer. Hay un librito, se llama El humilde carpintero de Nazaret, San José el esposo de la Virgen María. No, vea, lo vamos a ir leyendo de a poco. Eso es una cosa tan bella, como los papás de Jesús preferían comer menos para que su hijo tuviese lo mejor, porque sabían que estaba en crecimiento. Yo me pongo a pensar, si ese fuera el actuar de todos nosotros como padres, no solo en la parte material, sino también en la parte espiritual, ¿se imaginan cómo estaría nuestra familia? Esos proyectos de vida nuestros brillarían, iluminarían el mundo entero, que es lo que el Señor quiere al final con cada alma, que se dispongan de tal manera que Él pueda, con su luz fulgurante, cautivar los corazones. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que quiere la Santísima Trinidad, y la Sagrada Familia nos han mostrado cómo se hace. Por eso pidámosle al Señor que guarde nuestro corazón, que guarde nuestro interior, que nos recoja espiritualmente para seguirle dando la gloria, que nos permita
identificar cuáles son esas partes de mi vida donde yo he querido hacer mi voluntad, finalmente ganándome enfermedades, una quiebra económica, ganándome una ruptura familiar, sentimental, incluso la pérdida de la vida de alguno de mis seres queridos, de algunos hijos, padres, hermanos. Como en todo, Señor, es importante tenerte a ti presente. Te pido, Señor, que hagas vida a estas palabras, que el Espíritu Santo ha permitido que aquí se digan, que no se queden simplemente en este video, sino que salgan como saetas, disparadas, dardos encendidos, para encender estos corazones en amor, en la verdad, que se caigan los velos que hay en nuestros ojos, que se descubra toda artimaña del enemigo espiritual para engañarnos, para hacernos caer en el mal, para hacernos heridas en el corazón, porque un herido solo sabe herir, pero un sano solo sabe sanar. Por eso, Señor, te necesitamos y a ti, San José, intercede por nosotros. Te lo suplicamos, te lo imploramos. Ten piedad de nosotros. Cuídanos como a la Virgen María y al Niño Jesús. Recoge nuestro corazón. Séllalo para la gloria de tu Hijo Jesús en nosotros. Y así, donde hay soberbia, haya humildad. Donde hay avaricia, reine la generosidad. Donde hay envidia, reine la caridad. Donde hay ira, reine la paciencia. Donde hay gula, reine la templanza. Donde hay esa lujuria, reine la castidad. Y donde hay pereza, que reine la diligencia. Te lo pedimos, Señor, por la intercesión de San José, que vaya Él mostrándonos en qué áreas de nuestra vida desea trabajar. Y guarda tú, Santísima Virgen María, los frutos de esta charla, de este encuentro con San José para el cielo, como lo hiciste con el niño Jesús. Sé tú la custodia de nuestros corazones como buena madre, que nuestra alma sea seguida por la mirada dulce y maternal que tienen tus ojos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Dios esté con todos nosotros, nos acompañe siempre y nos vemos en un próximo encuentro.